tomarse como algo introductorio porque es algo que ya ustedes han visto en años anteriores. Ahí pusimos a grabar la clase. Recuerden de aquí en adelante, si se me olvida poner a grabar la clase, ponerla a grabar, por favor. Bien, la primera parte de los temas que nosotros vamos a ver ya específicos de física 2 tienen que ver con cargas eléctricas en el espacio. Y obviamente nosotros para hablar de ese tipo de cargas en el espacio necesitamos un sistema de referencia para colocarlas y hacer los cálculos que tenemos que hacer. O sea que tenemos que graficar. Como introducción a esto, hablamos de que nuestra necesidad humana de orientarnos es algo innato. En algún momento determinado nosotros necesitamos, para llegar a X o Y lugar, que nos den indicaciones. Hoy en día, gracias a la tecnología, usted quiere ir a la casa de algún compañero, le dice que a través de el programa de chat le envíe su ubicación y simplemente entonces ya es cosa de seguir el punto de orientación que le dio, en este caso el GPS, para llegar a ese destino. Necesita ir a un almacén, necesita ir a un restaurante, de repente usted hoy en día puede hacer una búsqueda. Muchos almacenes, muchos comercios hoy en día han utilizado las herramientas que le ofrece Internet y han ubicado sus almacenes en Google Maps, por ejemplo, y usted puede entonces a través de esa herramienta saber específicamente dónde está el lugar que usted quiere llegar. Si no, puede simplemente hacer una llamada y que una persona le diga o le oriente cómo llegar al lugar. ¿Okay? Como dice aquí, la necesidad de orientarse condujo a los seres humanos desde la antigüedad más lejana a confeccionar mapas o cartas geográficas y a relacionar los puntos de una superficie mediante números. Para fijar una figura en el espacio o en un plano hace falta relacionarla con un sistema de referencia. En el actual sistema geográfico, cualquier lugar del mundo queda determinado con precisión si se conoce su latitud, en este caso es el valor A, y la longitud, que es el valor B. Es decir, si se tiene su distancia A al norte o al sur del Ecuador y su distancia B al este o al oeste del meridiano de Greenwich. Bien, según eso, ese concepto que acabamos de ver, nosotros estamos posicionados al norte o al sur del Ecuador. Al norte del Ecuador. Correcto, al norte. O sea, inclusive si yo me hago un mapa mental de América, yo sé que nosotros estamos al norte del Ecuador. ¿Ok? ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Sí, profe. Sí, profe. La tecnología también a veces se pone necia, ¿no? Tengo unos audífonos Bluetooth y ahora se desconectaron. Entonces, lo que preguntaba era... ¿Me escuchan?
Sí, profe, se escucha, pero en un momento se va de nuevo. Sí, no sé por qué se desconectaron los inalámbricos, pues entró el micrófono normal y ahora nuevamente supuestamente se reconectó el inalámbrico. Y no estoy a una super distancia como para decir que fue por la distancia. Bueno, la última pregunta que estaba haciendo era, ¿estamos al este o al oeste de Greenwich? Al oeste. ¿Perdón? Al oeste. Al oeste, correcto. Nosotros sabemos que el meridiano de Greenwich está en qué país. ¿En qué país está el meridiano de Greenwich? Reino Unido. Reino Unido o Inglaterra, como quiera llamarlo a ellos. Entonces, en este caso, ese meridiano está, si lo vemos en un mapa mundi, a la derecha de nosotros. Y generalmente hacia la derecha se habla del este y hacia la izquierda del oeste. Entonces, con respecto al meridiano de Greenwich, nosotros estamos al oeste de ese meridiano. ¿Sabían que ese meridiano no fue el primer punto de referencia de meridiano para tomar medidas? Investiguen la línea de la rosa o el meridiano de la rosa para ver qué encuentran. Dice que pasaba por París. Correcto. Ese fue el primer meridiano establecido como referencia para guiarnos con respecto al este y al oeste. La línea de la rosa o meridiano de la rosa pasaba por París. Se menciona bastante en una película, bueno, no sé si son cinéfilos ustedes en este caso, o sea, personas que les gusta ver películas. De casualidad, ¿alguno vio una película llamada El Código Da Vinci? Sí, profe. Bueno, casualmente en esa película mencionan a este meridiano y le ponen, por decirlo así, una connotación de importancia con respecto a la trama, ¿no? Y ese meridiano, entonces, obviamente en las calles de París, en los lugares por donde pasa, lo tienen marcado para saber que ese meridiano pasa por esa zona. Bueno, la cosa es que después, según la historia, se cambia entonces al meridiano este de Greenwich y sabemos entonces que del otro lado del planeta no se llama meridiano de Greenwich, sino que se llama línea del cambio de día. ¿Ok? Y entonces se establece que a partir de ese punto, entonces es que cuando esa línea empieza o son las 12 de la noche en ella, se está marcando entonces el nuevo día. No basta con tener uno solo de estos datos, ya que hay lugares que tienen la misma latitud. Vemos entonces allí que diferentes lugares en la Tierra están referenciados con la distancia A. Así que si solamente damos la latitud, podemos estar en todo un paralelo
en el planeta no nos estamos diciendo absolutamente nada. Todos los puntos del globo terrestre que están situados en el mismo paralelo a una distancia del Ecuador del Ecuador tienen la misma latitud, y lo mismo sucede solo con la longitud. Por eso entonces, vuelvo y repito, es importante para referenciarnos en qué lugar estamos en el planeta, la latitud para saber si estamos al norte o al sur del Ecuador, y la longitud, que entonces nos dice si estamos a la izquierda o a la derecha del meridiano de Greenwich. En este caso, obviamente, todo esto es hoy en día referenciado porque sabemos que la Tierra es redonda. Sin embargo, en los tiempos del señor Cristóbal Colón, mencionamos en la primera diapositiva de que se hacían cartas, se hacían mapas de los lugares que se conocían, y recuerden que en este caso el señor Colón simplemente partió con la idea de que como la Tierra tenía que ser redonda, y como él nunca se imaginó que se iba a topar un nuevo continente en su trayecto, entonces él debía, surcando el mar Atlántico, llegar entonces a las Indias, para entonces tratar de que por medio de ese medio lograr conseguir especies y demás, que era lo que se quería, ¿no? Se tenía antes del viaje de Colón una ruta llamada la Ruta de la Seda, donde entonces Europa comerciaba con Asia. Sin embargo, obviamente se dieron bastantes problemas en dicha ruta, los saqueadores, etcétera, y por esa razón entonces es que se busca esta nueva ruta que plantea el señor Colón. Hasta ese momento, supuestamente, lo que se sabía, o la idea que tenían muchos marinos y personas en ese tiempo, era que si usted navegaba hasta una cierta distancia en el Atlántico, iba a llegar a un lugar donde existía una super catarata, y de ahí iba a desaparecer, porque la Tierra era plana. Y en este caso, el señor Colón, a medias, porque vuelvo y repito, el continente americano no estaba en sus planes, entonces a medias comprobó de que la Tierra es redonda. Ya después, más adelante, con el descubrimiento del Mar del Sur y otros navegantes que se adentraron a circunvalar la Tierra, entonces obviamente se estableció ya al 100% de que la Tierra era redonda. Y a pesar de eso, todavía hay personas que dicen que todo esto son complots de los Illuminati, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, un montón de complots de gente con dinero, y entonces la Tierra es plana. Y lo peor de todo es que el presidente de la asociación que cree que la Tierra es plana es un ingeniero. ¿Habían escuchado alguna vez eso? De que el presidente era ingeniero, no. Bueno, el presidente es un ingeniero, y en este caso es ingeniero no civil, ni eléctrico ni mecánico, es un ingeniero en sistemas. Si lo buscan por ahí en internet lo van a encontrar. Bien, entonces, localmente nosotros utilizamos algo llamado el plano cartesiano para referenciar elementos en el espacio. Como dice aquí, en matemática el sistema de referencia se forma sobre un plano con dos rectas perpendiculares que se intersecan en un punto que se denota con la letra O, el punto O recibe el nombre de origen de coordenadas. Se escoge una unidad de medida con la que se marcan con signo positivo las distancias en las semirrectas desde el origen hacia arriba y hacia la derecha, y con signo negativo desde el origen hacia abajo y hacia la izquierda. El eje perpendicular se denomina eje de las abscisas,
o eje de las X, mientras que el eje vertical se denomina eje de las ordenadas o eje de las Y. Bueno, aquí el texto tiene una equivocación. Eso de perpendicular debería ser más bien horizontal. El eje horizontal se denomina eje de las abscisas o eje de las X, mientras que el eje vertical se denomina eje de las ordenadas o eje de las Y. Este sistema de referencia se denomina sistema de ejes cartesianos o sistema cartesiano, del señor, en este caso, Cartesius, que realmente no es el nombre real de este señor, sino la pronunciación o la escritura en latín del señor René Descartes, filósofo y matemático francés del siglo XVII. O sea, realmente el señor René Descartes es el que nos muestra esta forma de trabajo para referenciar elementos en un plano y se le da el nombre de cartesiano porque su nombre en latín entonces se pronuncia de esa manera, Cartesius. Ya obviamente nosotros hemos trabajado con este plano cartesiano de una persona de la escuela primaria, otro solamente de secundaria. Ahí tenemos marcado el punto O, origen de coordenadas, el eje horizontal, no sé por qué se puso perpendicular. El eje horizontal se denomina eje de las abscisas o eje de la X, y el eje vertical se denomina eje de las ordenadas o eje de las Y. El plano queda dividido en 4 cuadrantes. Los vemos allí que están en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Para localizar puntos, cada punto P del plano pasan 2 rectas perpendiculares entre sí, paralelas a cada uno de los ejes. Es decir, pasa una recta paralela al eje de las X y una recta paralela al eje de las Y. Estas rectas cortan los dos ejes en 2 puntos, A y B. Si se considera la distancia OA y OB, estas representan la abscisa y la ordenada del punto P. O sea, en otras palabras, nos dan un valor en X, que en este caso sería el valor A, un valor en Y, que sería en este caso el valor B, y la proyección en horizontal y en vertical de esos valores, su intersección nos está dando entonces el punto P. Según esta figura, ¿cuál sería la coordenada del punto P? A, B, profe. Sí, numéricamente 3,4. 3,4. ¿Ok? En este caso, el que yo diga A, B no me está orientando de alguna manera. Nosotros aquí establecemos números, ¿no? No me aparece ningún número ni en el eje X ni en el eje Y, pero sí vemos que están marcadas unas líneas de división a una misma distancia, así que debemos asumir numéricamente que se repite 1, 2, 3 en A y hacia arriba 1, 2, 3 en B. Ahora bien, nosotros cuando trabajamos planos cartesianos, dependiendo de los números con los que manejemos, de repente hacemos lo que son cambios de escala y pudiera ser que de repente cada esa división fuera 5 unidades, por decir algo, o 10 unidades. Y esto sería 5, 10, 15, por ejemplo. Y acá arriba 5, 10, 15, 20. O sea, como no me aparece referenciado los números, lo más fácil para mí asumir es que cada división es 1. ¿Okay? Ya si entonces me aparece aquí referenciado que esto, por ejemplo, es 10 o 5 o algún otro número, entonces tenemos que manejarnos con ese tipo de división, pues, a través del plano.
En este otro punto, aquí dice que en la figura inferior el punto P tiene como abscisa más 3, como ordenada más 5. Así que se dice que el punto P tiene coordenadas más 3 y más 5. Y se escribe entonces con la letra P y entre paréntesis más 3, más 5. En este caso, cuando los valores son positivos, no es obligación colocar que son positivos. O sea, se presume automáticamente que si no tiene nada al frente, el valor es positivo. Pero obviamente sí debe ser obligatorio cuando los valores sean negativos, ya si están en el segundo, tercero o cuarto cuadrante. Aquí tenemos entonces dos puntos ubicados en el mismo cuadrante. El punto A tiene coordenadas, en este caso en X5, en Y2, pero el punto B, estamos hablando de que los números están invertidos, siguen siendo positivos los dos, pero ahora la coordenada de B es 2,5. Y obviamente los puntos tienen ubicaciones diferentes. Acá entonces, en este otro ejemplo, tenemos ya puntos en cada uno de los cuadrantes. El punto P está en el primer cuadrante, sus coordenadas serían 1,3. El punto Q está en el segundo cuadrante, sus coordenadas serían marcadas como menos 3,5. El punto R está en el tercer cuadrante, sus coordenadas serían menos 2, menos 3. Y el punto S está en el cuarto cuadrante y sus coordenadas serían 1, menos 4. Bien. Hasta aquí, obviamente nosotros estamos hablando de sistema cartesiano de 2 dimensiones, pero nosotros no somos un ente bidimensional, ni estamos manejándonos en un ambiente bidimensional. Nosotros somos seres tridimensionales y nos movemos y manejamos en un ambiente tridimensional. Entonces, a este plano de coordenadas solamente X, Y, nosotros vamos a trabajar con una tercera coordenada llamada Z. Generalmente, cuando se nos enseña a trabajar en 3 dimensiones, la coordenada Z se parte del origen también o cruza por el origen y se dibuja de una forma un tanto inclinada. Y de esa manera entonces nosotros tenemos que ubicarnos con nuevos puntos de referencia para colocar los puntos que se nos estén dando en un momento determinado. ¿Ok? Y los problemas con los que vamos a trabajar nosotros van a ser en 3 dimensiones. Ahora bien, entonces con el análisis vectorial, los ejemplos que vienen a continuación casualmente son de 2 dimensiones, pero, vuelvo y repito, nosotros vamos a trabajar en 3 dimensiones. Hay que tener en claro, antes de entrar a lo que son los vectores, hablar de lo que son las magnitudes escalares. Como dice allí, son aquellas en las que las medidas quedan correctamente expresadas por medio de un número y la correspondiente unidad. Ejemplos de ellos son las siguientes magnitudes. Tenemos masa, temperatura, presión, densidad. En el recuadro naranja dice, para muchas magnitudes físicas basta con indicar su valor para que estén perfectamente definidas. Así, por ejemplo, si decimos que un hombre tiene una temperatura de 38 grados centígrados, sabemos perfectamente que tiene fiebre. Si una chica mide 165 centímetros de altura y su masa es de 35 kilogramos, está claro que es sumamente delgada. De repente quizá 35 kilogramos para muchos será un valor que no nos podemos imaginar.
¿Por qué razón? Porque por muchos años nosotros aquí hemos trabajado con las libras. Y es más, todavía muchas veces usted va a un médico o se pesa en una balanza de estas que a veces colocan en ciertos lugares y de repente todavía la impresión nos da nuestro valor en libras. Y en base a eso, entonces nosotros sí podemos hacer una idea mental de que con cuántas libras, si es sobrepeso, si es una persona delgada, etcétera, ¿no? Aquí tendríamos que convertir ese valor de 35 kilogramos a libras para guiarnos de una mejor manera, en este caso, en ese concepto que me están diciendo de que esa persona es muy delgada. Entonces, allí, en estas magnitudes escalares, masa, temperatura, presión. Por ejemplo, cuando yo voy a un médico y me toma la presión arterial, yo sé que en ciertos niveles la presión está normal. Sin embargo, si la presión está por un nivel determinado, me pueden decir que tengo presión alta. Y también lo contrario, de repente que tengo la presión baja. Densidad, entonces, obviamente tiene que ver con los gases, los líquidos, de cómo que tan denso sea en un momento determinado. Sin embargo, a ver, lo que a nosotros nos va a interesar aquí son realmente las magnitudes vectoriales. Magnitudes que para estar determinadas precisan de un valor numérico, una dirección, un sentido y un punto de aplicación. Vemos aquí entonces, como ejemplo, lo que son la fuerza, la velocidad y desplazamiento. Si nos dicen que un hombre corría a 20 kilómetros por hora, apenas sabemos algo más que al principio. Deberían informarnos también desde dónde corría y hacia qué lugar se dirigía. ¿Ok? Ya entonces con esos datos adicionales, sí nos podemos hacer una idea mental de esta persona corriendo de un lugar a otro. ¿Ok? Lo mismo de repente para un auto, lo mismo de repente para cualquier otro elemento que se esté moviendo. Tenemos que dar mayor referencia. Digamos que usted le dice a un compañero, te vi manejando bicicleta en la calle F Sur. La calle F Sur tiene dos sentidos, ¿verdad? Ya si usted dice que, bueno, te vi manejando la bicicleta en la calle F Sur en dirección hacia la Interamericana, ya entonces usted sí se puede dar una idea de hacia dónde iba, de una mejor manera. Los vectores, como dice aquí, es todo segmento de recta dirigido en el espacio. Cada vector posee unas características que son origen, también denominado punto de aplicación, el punto exacto sobre el que actúa el vector, módulo, la longitud o tamaño del vector. Para hallarla es preciso conocer el origen y el extremo del vector, pues para saber cuál es el módulo del vector debemos medir desde su origen hasta su extremo. Dirección viene dada por la orientación en el espacio de la recta que lo contiene, y sentido se indica mediante una punta de flecha situada en el extremo del vector, indicando hacia qué lado de la línea de acción se dirige el vector. Todos esos conceptos están aquí integrados en esta figura. Tenemos el punto de aplicación, tenemos entonces que el sentido y dirección están marcados hacia la derecha, y el módulo entonces la distancia desde el punto de aplicación hasta el punto final. Como algunas propiedades de ellos, tenemos que pueden existir vectores iguales, los cuales tienen igual módulo y dirección y sentido. Los opuestos que tienen igual módulo, pero
igual dirección pero sentido contrario. A nosotros nos interesará de aquí en adelante ciertas aplicaciones aritméticas que se le pueden aplicar a los vectores, como es la suma y la resta. Como dice aquí, dado dos vectores, esto puede ser sumado mediante una operación llamada suma de vectores. Aunque recibe el mismo nombre que la suma de números, se trata de una operación distinta, ya que esta última adiciona números y produce el resultado de números. Sin embargo, los vectores suman vectores y producen como resultado un vector. A la suma de vectores podemos aplicarle ciertas propiedades como son la conmutativa, asociativa, existe el elemento neutro y existe también el elemento opuesto. En esta animación vemos un ejemplo de cómo se aplica la propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa me dice que si yo sumo un vector v más un vector w, voy a obtener la misma respuesta que si sumo al vector w el vector v. Y gráficamente lo hemos representado ahí con el vector v en verde, el vector w en azul. Dependiendo de cómo yo inicie con uno u otro, al final mi respuesta es la misma, que es el vector S, que es la línea roja. La asociativa también entonces se muestra aquí. Y vemos que me está dando también la misma respuesta. En este caso estoy primero sumando v más w y a eso le añado u. O en el segundo caso tengo w y a eso le estoy añadiendo la suma previa de v más u. En ambos casos vemos que la respuesta es la misma, en este caso la línea roja. O el vector rojo más bien. El elemento neutro simplemente es un valor 0, vector que tiene como valor 0, y si sumo a cualquier vector el 0, simplemente va a ser como respuesta el mismo vector original. En el caso de que sume un vector con su opuesto, mi respuesta entonces va a ser 0. La suma de vectores se puede hacer de dos maneras. Gráficamente, o también lo puedo hacer con operaciones matemáticas. Una de ellas obviamente me da respuestas más fiables que la otra. Como dice aquí, para sumar dos vectores de manera gráfica se utiliza la denominada regla del paralelogramo, consistente en trasladar paralelamente los vectores hasta unirlos por el origen y luego trazar un paralelogramo del que obtendremos el resultado de la suma como consecuencia de dibujar la diagonal de este paralelogramo. Lamentablemente esta animación no sé por qué no funciona. Aquí en este caso tenemos a la porra, que es lo que no era. Aquí en este caso tenemos marcado un vector A y supuestamente aquí debía aparecer un vector B. ¿Ok? Nosotros sabemos que la figura que denomina un paralelogramo, en este caso es lo que debemos aplicar aquí. Y la teoría anterior me decía que, por ejemplo, este vector A lo traslado entonces al punto final de B. Y bueno, debería ser un vector paralelo a A, ¿no? Completamente recto. Y el vector B también lo coloco entonces al final de A, paralelo a su vector original.
y la respuesta de la suma de esos dos vectores vendría a ser la diagonal del punto de inicio de ambos vectores hasta la intersección de sus proyecciones. Así que esta sería mi respuesta de A más B, la diagonal entre ellos dos. Esa debería ser la animación que debía salir aquí. Sale A, después sería el vector B, después salían estas dos líneas y finalmente entonces la respuesta. Eso es la aplicación para dos vectores. Pero en las operaciones que nosotros vamos a trabajar, no solamente vamos a trabajar con dos vectores, sino con, obviamente, más de dos vectores. Entonces, en este caso, cuando son más de dos vectores, se habla de trabajar con el método del polígono. Como dice aquí, se emplea sobre todo cuando se desean sumar varios vectores a la vez. En el extremo del primer vector se sitúa el punto de aplicación del segundo. Sobre el extremo del segundo se coloca el punto de aplicación del tercero. Y así sucesivamente hasta terminar de dibujar todos los vectores. Y el vector resultante es el que se obtiene al unir el punto de aplicación del primero con el extremo del último. Entonces aquí nuevamente debería aparecer una animación que desgraciadamente no está funcionando. Tenemos aquí vector A, vector B, vector C y vector D. Entonces la animación supuestamente lo que hacía era colocar el vector A, luego entonces colocamos el vector B, esa línea más, sobre todo está vertical. Esta se llama vertical, ¿no? Tenemos el vector B, supuestamente puede aparecer el vector C, finalmente aparecía el vector D, y el concepto que leímos en la diapositiva anterior, entonces me dice que mi respuesta sería la aplicación de un vector que viene del punto de aplicación del primero, obviamente eso debe estar recto, no así como lo estoy dibujando. Vamos a hacer un segundo intento. Tengo una tableta graficadora, pero ahora mismo está raptada. Vuelta y traba. Está mejorcita, ¿no? Bueno. La idea aquí entonces es que la respuesta vendría siendo esta última línea que acabo de trazar. Desde el punto de aplicación del primero hasta la finalización del último vector. Entonces ese sería, según el método del polígono, mi respuesta. Y aquí vemos entonces otro ejemplo, ¿no? Aquí se está sumando un vector A con un vector B. Según el método del polígono, no estamos aplicando el paralelogramo, entonces sería simplemente la línea de A hasta B. Del inicio de A hasta el final de B, perdón. Y vemos entonces aquí otro ejemplo donde tenemos A, B, C, D, E en diferentes posiciones. Y la respuesta final sería el vector S. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál es el mayor inconveniente de este método gráfico? Que si uno falla al dibujarlo o al trazar los vectores, simplemente la respuesta no va a ser lo que esperamos, hablando en el aspecto gráfico. O sea, obviamente por el hecho de estar dibujando, se va a perder bastante precisión, porque nosotros, primero que nada, debemos establecer una escala
de trabajo, y según esa escala de trabajo, entonces, tratar de dibujar lo más preciso posible cada vector. Y en este caso, entonces, en el momento de dibujar esos vectores, vamos a cometer, lamentablemente, errores con el trazado de dichas líneas. Y al final, entonces, nuestra respuesta no podemos decir que tiene una buena precisión. ¿Ok? Ese es el problemita con el trabajar con este método gráfico. Para ciertas aplicaciones se puede pasar, pero si usted quiere precisión, no es recomendable. Bien, aquí en esta diapositiva teníamos también otra animación. Aquí tenemos un vector, aquí había un vector también en este sentido. La cosa es que aquí se trazaba una diagonal para ver la respuesta. Lamentablemente no funciona. Entonces, los métodos que nosotros vamos a utilizar realmente para trabajar van a ser los métodos analíticos de componentes rectangulares. Este texto está planteado para solamente 2 dimensiones, pero recuerden que nosotros, como vamos a trabajar con 3 dimensiones, debemos aplicar entonces la conversión al eje Z también. Como dice aquí, dibuje todos los vectores a partir del origen de un sistema coordenado, descomponga todos los vectores en sus componentes X y Y, encuentre los componentes X de la resultante sumando los componentes X de todos los vectores. Así que tenemos una resultante en X, AX más BX más CX, etc. Encuentre la componente Y de la resultante sumando los componentes Y de los vectores. Así que también tenemos que buscar una AY, BY, CY, etc. para encontrar una RY. Y luego entonces obtener la magnitud y dirección de la resultante a partir de 2 vectores perpendiculares aplicando el teorema de Pitágoras. O sea que de la RX, que es horizontal, y la RY, que es vertical, al final trazamos entonces una resultante que es una hipotenusa, perdón, ya se está viendo el nombre. Una hipotenusa, y con esto entonces encontramos la respuesta final de nuestro problema, cuando es 2 dimensiones. Sin embargo, cuando trabajamos con 3 dimensiones, en este caso no existe un teorema de Pitágoras el cual me dé esta respuesta, sino que simplemente aplicamos el módulo de un vector para dar la magnitud de dicho vector. Pero entonces, al momento de trabajar con las componentes, debemos trabajar con X, Y y Z. Y los valores para obtener dichas componentes no se trabajan con seno, coseno ni nada de eso, porque como tenemos 3 componentes, entonces preferentemente se trabaja con el concepto de vector unitario, el magnitud, etcétera. De todos modos, lo vamos a ver en la próxima clase con una pequeña práctica. Entonces, nuevamente ahí con las 2 dimensiones dice que descomponemos la fuerza en las componentes. Igual que 2 o más fuerzas que actúan sobre una partícula se puede sustituir por una única fuerza. También una única fuerza puede ser sustituida por 2 o más fuerzas que actuando conjuntamente produzcan el mismo efecto que la primera. Vemos aquí entonces que dependiendo de cómo nosotros nos orientemos en el espacio, podemos buscar un número infinito de componentes posibles. Sin embargo, lo que nosotros estamos acostumbrados es a esto. En 2 dimensiones, yo tengo una f de x y una f de y, las cuales consigo al conocer también el ángulo de aplicación de la fuerza total y la f de x a través del coseno y la f de y a través del seno, entonces me permite encontrar esas componentes. Y aquí lo vemos, ¿no? Tenemos un vector A con un ángulo de aplicación Z, que la X se obtiene con multiplicar A por coseno de Z,
y la y a por seno de z. Entonces aquí nos dan tres fuerzas, una fuerza S, una P y una Q, las cuales entonces en este punto vemos su separación por componentes horizontales y verticales, y al final, al realizar la sumatoria de esas componentes horizontales y verticales, nos está dando más o menos esta respuesta en este sentido que vemos allí en R, con sus componentes Rx y Ry. Vean que aquí se está añadiendo también el concepto del vector unitario IJ, y en este caso para 3 dimensiones se añadiría el vector unitario K. En algunos libros no trabajan con IJK, sino que trabajan con A sub X, A sub Y y A sub Z, y otros libros trabajan con U sub X, U sub Y y U sub Z. Dependiendo del libro, la cosa es la misma, solamente que cambian la letra del vector unitario. Entonces, de lo que estamos hablando aquí con los vectores es el recordar las componentes, o más bien los valores trigonométricos en un triángulo, para aplicar y encontrar el seno, el coseno y la tangente en algunos casos para encontrar el ángulo. Y ya para terminar entonces, en algunos problemas pudiera ser que nos tengamos que ayudar, y en este caso, vuelvo y repito, solamente para 2 dimensiones, con lo que es la ley de los senos, que para cada cateto de un triángulo tenemos una proporción con respecto al seno del ángulo opuesto, y ahí lo vemos aplicado como A sobre seno de alfa, B sobre seno de beta y C sobre seno de gamma. Las proporciones deberían ser las mismas para los 3 casos. Y si no funciona eso, entonces podemos también aplicar la ley del coseno, la cual está planteada ahí en sus ecuaciones para cada cateto. C al cuadrado sería A cuadrado más B cuadrado menos 2AB por coseno de C, y así sucesivamente para B y para A tenemos los valores que se aplicarían para encontrar las magnitudes. Bien, ¿preguntas hasta aquí? No, todo claro hasta el momento, profe. Eso espero. Bien, entonces la próxima clase vamos a hacer una pequeña práctica ayudándonos con un sitio web que se llama, es de una compañía que se llama Freehand, y la aplicación que vamos a utilizar se llama Envision. Bueno, perdón, al contrario, la compañía se llama Envision y la aplicación se llama Freehand. Yo les voy a dar el link, ustedes se inscriben y cada uno puede participar en un momento determinado haciendo cálculos en esa área de trabajo o dibujar vectores, etcétera, ¿no? El detalle es que obviamente sí les pido que hagan eso con orden. No es que, o sea, se les pide que hagan un problema y 20 personas empiezan a rayar a la vez. O sea, alguien que pida que va a desarrollar el problema y empieza a desarrollarlo, ¿ok? Y si alguien entonces está trabajando, los demás que se queden quietos, porque si no entonces es como si viéramos un montón de mosquitos ahí rondando en la pantalla y obviamente eso es un poco molesto, ¿no? ¿Ok? También bueno, no sé si la clase pasada les comenté, vamos a habilitar un grupo en el sitio virtual.utp.ac.pa, en el cual también vamos a utilizarlo para, si no, los exámenes, tareas, etcétera, ¿no? Yo les avisaría a través aquí de Teams cuando pueden entonces buscar el grupo para que se automatriculen. ¿Ok?
escuchen bien, les voy a avisar, porque la semana pasada les mencioné eso a otro grupo y entonces de repente me mandan mensajes, me mandan chat diciéndome que buscaron el grupo y no lo encontraron y que cómo se iba a matricular. O sea, yo les aviso cuando se aplica el que ustedes entren y se automatriculen en el grupo. Y como último, en la presentación inicial se me olvidó agregar la forma de comunicación, aparte del Teams. Pueden escribirme a mi correo, es arturo.cordova1@utp.ac.pa. ¿Ok? Si no colocan el 1, no sé a quién le va a llegar eso. Y al WhatsApp, siempre les pido por favor en horas de oficina y de repente hay mensajes que están llegando después de las 10 de la noche. 67410532. 67410532. Por ahí hay un par de personas que dieron precálculo conmigo, no sé si todavía lo tienen guardado o no. Bien, ¿alguna pregunta? Creo que no, profe. Bien, me imagino que deben tener clase con otro profesor, así que entonces, ¿alguien de los que están aquí llegó después de pasar la lista? Yo, ¿Le profe. faltaban? Yo, profe. ¿Quién es yo? Liz Juárez. Luis Juárez, ajá. ¿Quién más? Elías Lescano, profe. ¿Quién más? Carolina Montezuma, profe. Ajá. Usted como es nueva, por favor, active un momento la cámara para por lo menos verlo un momento. Delian no llegó. Ok, buenos días. Buen día, profe. Ok, entonces Delian no llegó. Es la única que realmente faltó entonces hoy. Profe, Delian me comentó que tenía problemas con el internet, creo. Bueno, ni modo, entonces vamos a esperar que la próxima clase no tenga inconvenientes. Bien, entonces si no hay ya ninguna pregunta, nos vemos la próxima Profe, semana, yo sí ¿no? tengo una consulta aquí. Diga. De laboratorio, no sé si usted sabrá sobre eso de los grupos, cómo uno hace para registrarse allá. Bueno, si el profesor no se ha puesto en contacto, a mí me habían mandado un correo de quién era quién, déjeme ver si lo encuentro. Espérense un segundo entonces, pues, para ver si ubico ese correo, déjeme abrirlo. Profe, me retiro que tengo otra clase. Aquí está. Asignación de teoría y laboratorio, civil, ustedes son el grupo 121. Supuestamente el profesor Calvo es el profesor de laboratorio a ambos grupos, el A y el B. Así que no los ha contactado, pónganse en contacto con él para que los empiece a orientar con respecto a cómo se van a hacer los laboratorios. ¿Ok? Está bien, profe, gracias. Profe. Diga. Yo le dije a usted que ya yo había dado el laboratorio, pero no